Marcos 11, 1 al 11. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Padre, habla a nuestros corazones en esta mañana. Confróntanos, aliéntanos también. Anímanos, Señor, que nosotros podamos salir no solamente edificados, sino con la intención, el anhelo, el deseo de vivir tu palabra, de ponerla por obra, Señor. Sé como el instrumento también para que la puedas poner con claridad. Jesús. La mayoría de nosotros conoce el famoso cuento del príncipe y el mendigo, ¿sí o no? ¿Cuánto lo conocen? Bueno, la historia, como ustedes saben, narra acerca del intercambio que un príncipe y un mendigo hacen. El príncipe, queriendo vivir la vida fuera de palacio, se viste como mendigo, sale a las calles y comienza a vivir esa vida, mientras que el mendigo, por supuesto, al ser mendigo, anhelando vivir lo que vive el príncipe, pues también se viste como príncipe, se sienta donde se sienta el príncipe, comienza a vivir la vida de este príncipe. Y una de las enseñanzas de la historia es que, a pesar de que hicieron todo su esfuerzo por representar bien su papel, al final del cuento queda en evidencia que el príncipe no era realmente el príncipe y el mendigo no era realmente el mendigo. Y una de las enseñanzas es esa, que la verdadera realeza no es algo que se puede imitar. La verdadera realeza no es algo que se puede lograr con una ropa adecuada o sentándose siquiera en el trono. El que era príncipe aunque estaba vestido de harapos, y el mendigo siguió siendo el mendigo aunque se vistió de príncipe. Yo no sé si el autor de este cuento, la opinión, o sea, conozco algo de su vida, sé que fue instruido en el cristianismo desde muy pequeño, aunque posteriormente fue abandonando la fe. Pero yo no sé si al momento de él escribir esta historia, él tenía en mente a la persona de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer momento en la historia, y yo diría que es el único gran momento en la historia humana donde un rey se viste de mendigo y viene a este mundo, y aún vestido de mendigo en este mundo siguió siendo el rey, fue cuando Jesús vino a este mundo. Y el pasaje de hoy es un texto que nos recuerda, nos relata, de alguna manera nos deleita con la entrada de Jesús a Jerusalén como el rey tan esperado. El texto que estamos tratando hoy, si ustedes van a su Biblia, la mayoría de los traductores lo han subtitulado siempre como la entrada triunfal en Jerusalén. Y aunque en cierto sentido es una entrada triunfal porque Jesús entra como un rey triunfante, la intención de Marco no es relatar una entrada triunfal. La intención de Marco es relatar, mostrar que quien entró ese día fue el rey. Y esa es la verdad del pasaje de hoy. Jesús es nuestro rey. Jesús es nuestro rey. Cuando Marco escribe a su audiencia en Roma, él quiere que los creyentes en Roma entiendan que su rey no es el César, que su rey no es el gobernante de turno, que su rey es Jesús. Y esa es la verdad que Dios trae para nosotros hoy también. Jesús es nuestro rey. Ahora, ¿cómo el pasaje nos muestra esta verdad?
Más allá de las propias palabras de las personas en el versículo 10, donde dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, toda la narrativa tiene la intención de que en cada detalle tú puedas ver esa realidad, que puedas ver a Jesús como el rey. ¿Cuáles detalles? Bueno, el primero de ellos, un burrito. El primer detalle en toda la narración que nos muestra a Jesús como rey es un burrito. Dice el texto que Jesús entró a Jerusalén montado ¿en qué? En un pollino. Y un pollino no es otra cosa que un burro joven, un burro pequeño o joven. ¿Y cómo un burro, pastor, nos enseña o nos muestra que Jesús es el rey? Bueno, al menos de tres maneras. Primero, por lo que el burro representa. Pastor, un burro no representa nada. Bueno, no representa nada para nosotros, pero para ellos sí. Si nosotros miramos el burro desde nuestra perspectiva occidental, el burro es un animal apreciado más bien como un animal de carga. De hecho, es un sinónimo de bruto. Le dicen a las personas brutas, como le dicen, tú eres un burro. ¿Cuál es el animal valorado? El caballo. Si tú ves una ceremonia militar, tú nunca vas a ver a soldados militares montados en un burro, lo vas a ver montados en corceles, en caballos grandes, bonitos. Pero ese es nuestro contexto. En el contexto donde se desenvolvió Jesús, en el contexto del primer siglo, los burros, o más bien mucho más atrás, el contexto del Antiguo Testamento, los burros eran animales muy valorados. Era el principal animal de transporte. Las personas, cuando por ejemplo Moisés regresó a Egipto, después de estar muchos años de Egipto, su familia ¿en qué regresa? En un burro, no regresa en un caballo. Era el burro el animal que era usado para estos propósitos. La riqueza, entre otras cosas, se medía por cuántos, entre otros animales, cuántos burros tenían. Si lees Job capítulo 1 versículo 3, va a decir que Job era un hombre muy rico y entre su riqueza tenía muchos burros. Pero hay textos del Antiguo Testamento que nos indican que este animal era montado por la realeza, por la gente de nivel. Por ejemplo, si vas a Jueces, capítulo 5, versículo 10, en el canto de Débora, dice, vosotros, y voy a leer un poquito más atrás para que vean quiénes son ellos. Dice en el versículo 9, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, los líderes de Israel. Dice, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo, load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas. Era el animal de la realeza. Hay un escrito del siglo XVII a.C. que decía, no es propio de la realeza andar en caballo, sino en burro. O sea, nosotros hoy decimos, la realeza anda en caballo. Ellos decían, el caballo no es para la realeza, ese es el burro. Entonces, la elección del burro por parte de Jesús, yo sé que muchas veces decimos, mira qué diferente el rey Jesús, que vino, los reyes de este mundo vienen así, vienen asados, y Jesús vino en un burro. ¡Qué humildad! Sabemos que nuestro rey es un rey humilde, por supuesto, pero la elección del burro no fue necesariamente para mostrar humildad, fue para mostrar realeza. Él entró en el animal de los reyes, en el animal donde estaría un rey realmente. Esa realidad, eso que simboliza el burro, nos muestra que Jesús es rey. Lo segundo que nos muestra el burro, ese burrito, ese pequeño burrito que nos puede decir mucho acerca de la realeza de Jesús, es la manera en que Jesús tomó para su servicio ese burro. Si ustedes estuvo atento ahí a la lectura, Jesús le dice a dos discípulos, vayan a la aldea que está enfrente, desaten el pollino, van a encontrarse un pollino, no lo ha montado nadie, por supuesto, eso muestra también la santidad de aquel que lo iba a montar, un burro que nunca había sido usado por nadie. Jesús fue la primera persona en usarlo. Desátenlo y si le preguntan para qué lo toman, digan, el Señor lo necesita y después lo devolverá. Hay varias teorías para explicar lo que quizás pasó. Algunos dicen, probablemente Jesús ya conocía a estas personas, hizo un acuerdo con ellos anteriormente y entonces ellos estaban apercibidos de que Jesús en un momento determinado iba a pedir el burro y por eso ellos dejaron ir el burro. Esa es una teoría. Hay otra teoría que plantea que probablemente estas personas eran seguidores de Cristo, eran creyentes y por eso cuando Jesús dice el Señor lo necesita, ellos entienden claramente que lo está pidiendo Jesús, ellos son discípulos y ellos entonces dicen, puedes tomar el burro. Pero hay una tercera de la cual se habla poco y creo que está más cerca de la intención de Marcos. Si Marcos está mostrando que Jesús es el rey, esta tiene mucho sentido. Y es que existía una ley
antiguamente, que se le conocía como la ley de la leva, no sé si han oído de eso, en la cual se decía que los reyes tenían el derecho de pedir las pertenencias de sus súbditos y aún a sus súbditos para usarlos para su propio servicio y después devolverlo. O sea, el rey podía decirle a sus seguidores, oye, necesito que me des tu burro porque lo voy a usar y después se te devolverá. Oye, necesito que tú mismo vengas a servir a mi viña o que vayan los jóvenes al ejército. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando Israel desechó a Dios en el Antiguo Testamento y pidió un rey, una de las cosas que el Señor les alentó, le dijo, los reyes van a usar a sus hijos para el ejército, a sus hijas las van a usar para esto, van a tomar sus viñedos, van a tomar esto. ¿Por qué? Porque el rey tenía el derecho de usar las pertenencias y a los súbditos para su propósito. Y es muy probable, y si eso es cierto y esa es la intención de Marco, Marco lo que está mostrando es que Jesús como rey tenía todo el derecho de decir, dame el burro, manda el burro, di, si alguien pregunta, di, es el Señor el que lo necesita. Y al parecer estas personas tenían claro quién era la persona que lo estaba solicitando. Entonces, hermanos, esta es la manera en que un pequeño burro, un burrito joven, está mostrándonos de una manera tan preciosa la realeza de Jesús. Y digo una manera tan preciosa porque en esta primera parte de la historia no hay nadie gritando, no hay nadie hablando, todo está en silencio. Solamente hay un burro, un par de discípulos y algunos hombres que no sabemos quiénes son, pero todo está mostrando, todo nos está llevando a Jesús, todo está colaborando y contribuyendo a que Jesús pueda ser visto como el rey, pueda ser apreciado, pueda ser reconocido, pueda ser visto como lo que realmente es. Miren, esta semana nosotros estuvimos en un taller en Pinar del Río y ahí tuvimos la oportunidad de visitar un lugar que es muy famoso y a un hombre que es muy conocido. Esta persona tiene muchísimos premios nacionales e internacionales. Esta persona sale en las mejores revistas del mundo. Esta persona ha viajado a muchos países del mundo, ha sido invitado por artistas de Hollywood a varios lugares a conocerlo personalmente. Estamos hablando de una gran personalidad. Y lo que a mí me gustó, en lo que yo me fijé, fue que hay muchas personas a su alrededor que están en la sombra, que nadie conoce, de las cuales nadie habla, y que todas esas personas están siendo de alguna manera sostén de esta otra persona. Por ejemplo, su esposa. Tuvimos la oportunidad de conversar con su esposa. Su esposa no sale en revistas, su esposa no tiene premio, a ella no es a quien le invita Sylvester Stallone a ir a Estados Unidos. Mucha gente no sabe siquiera cómo se llama, pero esa mujer está ahí dando su vida, invirtiendo su vida en que esta persona brille. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada porque Jesús brille. Quiero dejar eso claro. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque Jesús sea más valioso de lo que es, porque sea más apreciado, más grande, más extraordinario de lo que es. Pero hay una enseñanza y yo creo que nuestras vidas deberían ser invertidas en que Jesús brille y que la gente conozca y que la gente reconozca quién es el verdadero rey. Porque eso es lo que está pasando en esta historia. Déjame preguntarte, ¿sabes quiénes eran los discípulos a los cuales Jesús envió a buscar el burro? ¿Quién lo sabe? ¿Saben de qué color era el burro? ¿Alguien sabe cómo se llaman las personas que se dieron el burro? No. Pastor, ¿y para qué tengo que saber yo eso? Ese es el punto. No tenemos que saberlo porque no es importante. Porque lo importante es Jesús. Pero yo quiero que entiendas que eso también deberíamos decirlo de nosotros. Tampoco somos importantes. Nuestro nombre no es importante, nuestros éxitos no son importantes. Nada es importante si nuestra vida no contribuye a que Cristo sea glorificado. Si nosotros no somos capaces de vivir en la sombra, en el anonimato, para que Jesús brille, nosotros no estamos bien. Hermano, el mayor privilegio que tú y yo deberíamos tener es gastarnos para que la gente vea a la realeza de Jesús. Gastar nuestras vidas, que cuando lo que hacemos, lo que decimos, el cómo vivimos, la gente pueda ver a Jesús, no a nosotros, que pueda ver a Jesús, que pueda reconocerle, que pueda ver quién es el verdadero rey. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos ver en esta historia y podemos verlo como ejemplo en la vida de estas personas.
Un burrito nos ha mostrado que Jesús es el rey. Pero Jesús, sin embargo, no quiere que sean los burritos los que le alaben. No quiere que sean los burros quienes reconozcan esta realidad. ¿Quiénes deben reconocer esta realidad? Las personas, nosotros. El hombre, los seres humanos tienen que reconocer esta realidad. Y la segunda parte, los versículos 8 al 11, es donde nosotros vemos entonces una multitud. Vimos un burrito al inicio, pero ahora vemos una multitud de personas. Y decimos una multitud porque así es como en el versículo 8 lo dice Marcos. Dice también muchos, no pocos, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esta multitud también está mostrando que Jesús es el rey. Y lo está haciendo de dos maneras, por lo que hacen y por lo que dicen. ¿Qué es lo que hacen? Tender sus mantos, tomar las ramas, ponerlas a modo de una especie de alfombra por la cual el rey va a pasar. Esto era un gesto también, este gesto de poner mantos, tender ramas, es un gesto también de sumisión, de reconocimiento. Y también por lo que ellos están diciendo, noten las palabras de ellos en los versículos 9 y 10. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. No sé si notó que hay dos hosanas. Uno al inicio y otro ¿dónde? Mire la Biblia, no me mire a mí. Al inicio y al final. Recuerden a los cristianos de Berea. Siempre estén ahí en las escrituras. La Biblia abierta y mirando siempre todo lo que estamos viendo. Hosana en el versículo 9. Hosana cierra al final el canto de estas personas. Y quiero que notes algo interesante también. Dicen que unos iban delante y otros ¿dónde iban? Detrás. Parece algo insignificante, pero en la manera que ellos escribían, encerrar cosas dentro de expresiones similares, tenían la intención de traer énfasis. Hosana arriba, hosana abajo y el énfasis está en lo que está en el medio. Hosana significa salva ahora. Y eso no quiere decir que ellos entendían que Jesús venía a salvar. Ya para ese tiempo, hosana era un canto de alabanza general. Es como decir, gloria a Dios, aleluya. Pero lo del centro es el punto que ellos están resaltando. Hay dos benditos en el centro. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Esta alabanza está reconociendo, está declarando de una manera bien firme que Jesús es el rey del reino de Dios. Es aquel que viene a traer el reino que Dios ha prometido. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey, Jesús, bendito, alabado, glorificado aquel que viene en el nombre del Señor. La primera frase del versículo 9, ese primer bendito el que viene en el nombre del Señor, viene del Salmo 118, versículo 26. Y es un canto donde se alaba a Dios por ser el salvador de su pueblo. Y yo no sé si ellos sabían, y de hecho estoy seguro que ellos no entendían la profundidad de que Jesús es el Salvador. Pero Marcos sí quería que su audiencia pudiera entender que Jesús es el Rey que nos viene a salvar. No solo por lo que dice este texto, sino por todo el testimonio de las Escrituras. El propósito y la intención de Dios desde el inicio es que su pueblo pueda conformar un reino donde Él reine para siempre entre ellos. Lo vemos desde el Edén. Cuando Dios crea el mundo y pone a nuestros primeros padres en el Edén, ese jardín es el reino de Dios. ¿Por qué es el reino de Dios? Porque ahí está el pueblo de Dios, ahí está el pueblo de Dios junto a Dios, siendo gobernado por Dios y experimentando la bendición de Dios. Ese es el reino de Dios. Un reino que nuestros padres perdieron cuando deliberadamente quitaron a Dios dejaron de estar sujetos a Dios como rey y comenzaron a hacerse ellos sus propios reyes. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que hicieron ellos. Dios da una orden, Dios dice, no hagas esto, y ellos hacen todo lo contrario. Comienzan ellos a decidir ser sus propios reyes. Esa es la realidad de la humanidad hoy. Esa es la realidad en la que todos nacemos. Nacemos separados y alejados de ese reino por causa del pecado que hay en nosotros. Por eso vivimos como vivimos. Por eso nos comportamos como nos comportamos y por eso tenemos un destino que para todo ser humano es un destino de separación y alejados de Dios y alejados de sus bendiciones. Ahora, el propósito de Dios siempre fue que Jesús viniera a restaurar ese reino.
como el rey de su pueblo. Por eso cuando Marco empieza su evangelio, las primeras palabras que relata de Jesús son: el tiempo se ha acercado, el tiempo está cercano, se ha acercado, el reino ha venido, el reino se ha acercado, arrepentidos, ¿y qué? Y creer en el evangelio. La palabra de Dios nos enseña en Colosenses 1:13 que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Jesús es el rey que viene no como ellos pensaban, no a derrocar un gobierno, no a derrocar a un gobernante, no a establecer un gobierno político. Jesús vino a salvarnos, pero vino a salvarnos de nuestro pecado. Vino a salvarnos de la condenación eterna. Pastor, pero todavía esto luce muy feo todavía. Sí, porque el reino todavía no ha llegado a su plenitud. Va a haber un día donde Jesús, y en eso no crean que la gente que esperaba al Mesías estaba muy equivocados cuando creían en un libertador que iba a liberarlos de los gobiernos humanos. Sí va a llegar un día donde Jesús va a venir y todo gobierno va a caer y Jesús va a reinar en toda su gloria por los siglos de los siglos. Eso va a ocurrir, ellos no estaban tan equivocados. Pero antes de que eso ocurra, Cristo tiene que gobernar nuestros corazones primero. Él vino a ser el rey en nosotros a través de su muerte, su resurrección. Él nos permite ser parte de su reino. Si tú estás hoy aquí y no conoces a Jesús, mi consejo es: no rechaces a ese rey. No lo rechaces, porque Él vino montado en un burro un día como un siervo humilde a entregar su vida, a ofrecerse, pero un día va a regresar a juzgar. La primera vez vino a salvar y la segunda viene a juzgar a aquellos que no han creído. No rechaces a ese rey. Hermano, estas cosas que yo les acabo de compartir, esta gente no las sabía. Ese recorrido por las escrituras y entender lo que Dios ha plasmado acerca del reino, esta gente no lo entendía. Sin embargo, ellos fueron capaces de elevar sus voces y alguno dirá: sí, pero después, si estaban diciendo más adelante crucifícale, y ahora decían Hosana, pero después dijeron crucifícale, por lo que sea, por un momento y una fracción de su vida, ellos pudieron alabar a Cristo como el Rey. La pregunta es: ¿cuánto más deberíamos nosotros vivir en un constante alabanza a nuestro Rey? Porque nosotros sí entendemos, porque nosotros sí sabemos la realidad de que Jesús, siendo el rey, se vistió de harapo para que tú y yo seamos llamados hijos, para que, como dice Apocalipsis, seamos llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él viene a establecer un reino, ha establecido un reino de sacerdotes, en los cuales tú y yo somos parte. Nosotros sí deberíamos alabar al Señor. Y Edgar decía en la alabanza: no es lícito no alabar. No, no es lícito. No es lícito, hermano, no alabar, porque tenemos un rey grande, porque tenemos un rey maravilloso. ¿Qué rey tú conoces que entrega su vida por los suyos? ¿Qué rey tú conoces que deja su trono, su comodidad, su gloria para servir a sus enemigos? ¿Qué rey tú conoces así? Los reyes que yo conozco se deshacen de los enemigos. Los reyes que yo conozco cuidan su comodidad. Los reyes que yo conozco no quieren perder lo que tienen. Pero este rey deja toda su gloria, se viste de harapo, viene al mundo para que tú y yo podamos ser vestidos de santidad. Hermanos, eso hay que alabar. Hay que exaltar el nombre de Dios. Para el creyente tiene que hacer un anhelo venir cada domingo, no porque es una salida, no porque es algo social donde vamos a reunirnos con los hermanos y donde vamos a compartir y a lo mejor toda la semana trabajando y este es el día que tengo para... No, porque es el día que el pueblo de Dios se reúne para levantar las voces y alabar y exaltar al Rey Jesús. Y eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Hermanos, quiero concluir este sermón. Yo creo que la manera más justa de concluir este sermón es preguntándonos cómo los súbditos responden a ese rey. ¿Cómo respondemos nosotros a la realidad de nuestro rey? Y el secreto o la respuesta está en Zacarías 9:9. Algunos pensarán que se me olvidó Zacarías 9:9. Lo dejé para el final, porque Zacarías 9:9, lo que leía nuestro hermano ahorita en la lectura bíblica, Zacarías 9:9 le da
un entendimiento mucho mayor al hecho de que Jesús venga y venga como Él vino. Allí se prometió, allí se anunció que el Rey vendría justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Recuerdas todo lo que te dije sobre el asno? Te dije que el asno era el animal de los reyes, de la realeza. Te dije que el asno, la manera en que Jesús tomó ese asno, evidenciaba que él era el rey por la manera en que lo pidió, por la manera en que ellos respondieron a darlo. Pero más allá de todo eso, la elección de ese asno para entrar a Jerusalén era el cumplimiento perfecto de lo que se había anunciado, de la manera en que el Mesías entraría. El Mesías entraría a Jerusalén montado en un burrito. Pero quiero que notes lo que dice Zacarías al inicio, antes de decirnos eso. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. La mejor manera en que el pueblo de Dios responde a la realidad de que Jesús es nuestro Rey es alegrándonos y gozándonos en Él. La mejor respuesta que tú puedes darle a esa realidad, a la verdad que este pasaje te enseña hoy, es que tú hayas tu gozo y tu alegría en ese Rey. Es que tú puedas hallar deleite en Jesús. Es que tú puedas, independientemente de las circunstancias de tu vida, decir: yo en Jesús estoy satisfecho. Yo estoy feliz, yo estoy contento porque mi Rey vino, porque mi Rey es Jesús. Hermano, deleítate en tu Rey. Alégrate en tu Rey. Él es nuestro Rey. Que el Señor sea glorificado en esta mañana y vamos a orar. Dios bueno, gracias. Gracias por Jesús, nuestro Rey. Nuestro Rey que vino para darnos vida, para darnos esperanza, para sacarnos de nuestro pecado, para romper las cadenas que nos aprisionaban. Aquel que siendo Rey se humilló, Señor, para que nosotros fuésemos exaltados por tu sacrificio, Dios. Bendice a tu pueblo y que podamos ser un pueblo que aprecia, que se goza, que se alegra en esa bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana y permítenos hallar deleite en Jesús. En su nombre.